Hola, muy buenas noches chicos, bienvenidos a esta clase y bueno, vamos a comenzar hoy con el tema número 11, ¿sí? Es un tema corto y vamos a ir a hablar en relación de la diferenciación, ¿sí? Entonces, el tema se llama la división del trabajo entre las celdas, la famosa diferenciación, ¿sí? Diferenciación. Muy bien. Bien, entonces, ustedes saben que nosotros somos seres pluricelulares, ¿no es cierto? Tenemos varias celulitas, ¿sí? Y nuestras células que tenemos dentro de nuestro cuerpo, pues no todas son iguales, ¿no es cierto? No todas van a ser epitelios, no todas van a ser músculos, ¿no? Entonces, son distintos. Tenemos epitelios, tenemos células epiteliales, tenemos células musculares, tenemos células adipositas. Entonces, es todo un conjunto, toda una población, somos muy variados, ¿no? Dentro de nosotros hay una gran variedad de personas, ¿sí? Digo, de células, vamos a decir así, ¿no? Bien. Entonces podemos decir que tenemos varios tipos de células, ¿sí? Pero estas células en algún momento han tenido que salir de alguien, ¿no? Han tenido que surgir de algo, vamos a decir, ¿sí? Es prácticamente como un país, ¿no? En un país pues tenemos varios estudiantes y hay muchos estudiantes que están en el colegio y que estos van a ir poco a poquito, van a elegir una carrera, ya sea enfermería, fisioterapia, arquitectura, medicina, robótica, no sé, tantas cosas que pueden ser, ¿no? Se están especializando en un área, ¿no? Pero inicialmente todos han entrado, vamos a decirlo así, al kinder, ¿no? Derivan de una fuente celular, ¿sí? Que en este caso va a ser el famoso cigoto, ¿no? Todos vienen de esta escuela que va a ser el cigoto, ¿no? Todos van a salir de allí, ¿sí? Y luego se van a ir a especializar en su área, ¿no? Entonces, el cigoto, ¿sí? El cigoto es como nuestra escuela principal, ¿no? La célula tiene máximo potencial, ¿no? Esta célula, el cigoto, porque es una célula, ¿no? Cuando se une el espermatozoide y el óvulo, ¿no? Forman el famoso cigoto, ¿sí? La célula tiene un máximo potencial, ¿sí? Se puede formar de este cigoto todas las células del cuerpo, todas van a venir de aquí, ¿sí? Todas van a venir de aquí, ¿sí? Bien. Por tanto, son consideradas como células totipotentes, ¿sí? Células totipotentes. ¿Por qué? Porque tiene un máximo potencial, ¿sí? Porque este estudiante puede estudiar cualquiera de estas carreras, ¿no? Que habíamos mencionado. Se puede especializar en cualquiera de estas, ¿sí? Bien. Entonces estamos hablando de dos cosas bien importantes, ¿no? Uno que va a ser el cigoto, acuérdense que es el cigoto, y que se puede convertir. Esa, no se olviden esta palabrita. Son totipotentes, totipotentes. Me puedo convertir en cualquiera de las cosas que quiera, ¿sí? Bien, entonces te dice, la diferenciación celular, a cambio, es la especialización de las células, ¿no es cierto? Vean, de este cigoto se ha ido especializándose. Vean, esta se ha convertido en neuronita, esta se ha vuelto en una célula muscular, le encantaba ese proceso. A ella se le encanta, se ha convertido en una célula sanguínea, le encantaba llevar, no sé, le encantaba llevar tanques de oxígeno con hemoglobina, entonces, ¿no? Entonces, cada uno se está metiendo al área que pues le tocaba, ¿no? Tenemos el médico, ¿verdad? Que está pensando cómo va a ser, qué piensan sus papás, no sé, tantas cosas, ¿no? Está estresado ya. Tema 4, está en el tema 4. Nosotros estamos en tema 11. Bien. Entonces te dice, la diferenciación celular es la especialización de las células, de que salgo de esta escuela que era la célula del cigoto y me convierto en otra cosa diferente, ¿no? Tienen, por tanto, funciones específicas, ¿sí? Y diversidad de la morfología celular. Esta neurona no es lo mismo que un glóbulo rojo, esta no es lo mismo que esta neurona, ¿no? Son diferentes, variadas, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué tienen esta diversidad morfológica? Por mi jefe, consecuencia de la expresión génica selectiva adquirida, ¿sí? Nuestro jefecito, aquí tenemos a nuestro jefe, ustedes saben que el señor Burns es nuestra información genética, ¿sí? Y aquí, dentro de él, pues, están los genes, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Es, vamos a decir, la forma en que nos manda es gracias a los genes, ¿no? Él es el ADN, pues cada
pedacito es un gen, ¿no? Que nos está diciendo de aquí qué va a salir o para qué es, por ejemplo, ¿no? Pero ojo, esta primera célula, la de aquí, el cigoto, tiene todo el jefe, ¿no? Por tanto, sus hijitos también van a tener al jefe, ¿sí? Pero uno se pregunta, pero vea, si todos tenemos al mismo jefe, ¿por qué somos distintos? ¿Sí? Si todos tenemos al mismo jefe, ¿por qué esto es distinto a esto si tenemos el mismo? La clave es que, ¿qué? Que en esta célula, por ejemplo, hay algunos genes que van a ser activos, ¿no? Y en esta célula, por ejemplo, célula nerviosa, va a haber otros genes, estos verdecitos, por ejemplo, que van a ser activos y los rojos van a estar inactivos. Es como decir aquí, va a predominar un gen, ¿sí? La célula expresa proteínas necesarias para su función, no presentes en otras células, ¿sí? En estas rojas, por ejemplo, los genes verdes no van a estar activas. En la neurona, los genes verdes van a estar activos y así sucesivamente, ¿no? Con las demás células, ¿sí? Bien. Veamos aquí, por ejemplo, tenemos al cigoto, vean, es nuestra primera escuela, ¿sí? Donde todos de ahí salimos, ¿no? Todas las células van a salir, ¿sí? Se van a convertir, vean, ahí en el proceso de glástula, luego va a pasar por el proceso de gástrula, y de ahí, vean, todos vamos a ir a especializarnos en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, del ectodermo va a salir las células epiteliales pelo, aquí tenemos las neuronas, melanocitos, aquí tenemos el mesodermo, los miocitos, células del túbulo renal, los hematíes, ¿no? El endodermo, células del páncreas, células de la tiroides, creo que se llaman, ¿no? Células pulmonares. Luego tenemos las células germinales, ¿no? Vean, el espermatozoide, o los ovocitos. Bien, entonces vean, diverso, ¿no? Entonces podemos decir esto, cada célula está dotada de dos características. Cada célula está dotada de dos características. Uno que es la diferenciación, que ya hemos visto, ¿no? Cómo esta celulita se va a ir diferenciando y se va a ir especificando o especializando en algo, vamos a decir, ¿no? Y otro que es la potencialidad, ¿sí? La capacidad de esta célula de convertirse a otras, ¿no? Como en el caso del cigoto, ¿no? Imaginemos que este va a ser el cigoto, y tiene esa capacidad de elegir qué carrera va a estudiar, medicina, fisioterapia, militar, ingeniería, farmacéutico, no sé, tantas cositas, ¿no? Tantas cositas. Peluquero, no sé. Bien, sigamos, sigamos. Bien, entonces veamos lo que es la diferenciación, ¿sí? Tú ya, pero en tu mente ya te estás imaginando de qué estamos hablando, ¿no? Diferenciación, voy a volverme diferente, ¿no? Diferente, ya no voy a ser común, ya no voy a estar en kinder, ¿sí? La diferenciación es el grado de especialización. Por ejemplo, estas células nerviosas, las células del músculo cardíaco, células musculares saben que son estriadas, hemos hablado mucho en el tema 7, ¿no? Estas células, por ejemplo, son muy diferenciadas, ya son muy especializadas, vamos a decir. Por tanto, su potencialidad es casi nula. ¿A qué se refiere potencialidad? Acuérdense, potencialidad es la que una célula tiene la capacidad de diferenciarse a otras, ¿sí? Estas células que estamos viendo ya son diferenciadas, ya tienen su trabajo, ya viven de eso, ¿sí? Por tanto, ellas ya no van a poder elegir otra carrera, ya no van a poder estudiar otra carrera. Obviamente en la vida real se puede, ¿no? Pero estamos haciendo el caso de estas células nerviosas, ¿sí? Esta ya no se va a poder convertir en hígado, por ejemplo, en una célula del hígado, ¿no? O una célula de la piel, ¿no? Entonces, tienen una potencialidad, te dice, casi nula, casi nula. Perdieron la capacidad mitótica, ¿sí? Perdieron la capacidad mitótica, ¿sí? Por tanto, estas células que se hayan multiplicado varias veces o que se multipliquen varias veces, no va a suceder, no va a suceder, ¿sí? No pueden dar lugar a otras células idénticas tampoco, ¿sí? No pueden dar lugar a otras células. Es por eso, porque, por ejemplo, el ataque cardíaco es muy peligroso, ¿no? El área en que no llega sangre al corazón, pues ya está perjudicando de gran manera, ¿no? Mientras más grande sea el área afectada, siempre va a ser, pues, peor también, ¿no? Bien. ¿Y por qué se vuelve peor? Porque no se va a renovar, porque no tiene, acuérdense, no tiene esa capacidad mitótica como otras células, ¿no? Estamos hablando, por tanto, células
nerviosas y células musculares. Son muy diferenciadas y poca potencialidad, casi nula, dice, ¿no? Poca potencialidad, casi nula, ¿sí? Bien. Entonces ahora veamos lo que es la potencialidad, ¿no? La potencialidad, yo tengo harta, vamos a decir, ¿no? O alguna célula puede decir, yo tengo harta potencialidad porque puedo estudiar lo que quiera, todavía soy niño, todavía soy niña, si estoy en el colegio voy a poder estudiar cualquier carrera, puedo elegir cualquier carrera. Entonces tengo alta potencialidad, ¿no? Capacidad de originar otros tipos celulares, capacidad de originar otros tipos celulares, ¿sí? Por ejemplo, ¿quiénes? Por ejemplo, ¿quiénes? Ven, aquí está el cigoto, ¿no? Cuando se une el espermatozoide con el óvulo, ¿no? Y van a pasar por una serie de divisiones, ¿no? Se va a convertir en blastómero, aquí tenemos una imagen de blastómero, aquí tenemos sucesivas divisiones, ¿no? Ven, aquí hay 32 blastómeros, ¿no? Varios, ¿no? Y aquí ya se está formando la mórula, donde ya hay pues muchas más cantidad, ¿no? De células. Por tanto, son células bebés, están en kinder, están en kinder. Te dice, las primeras células embrionarias, vale decir, los blastómeros, ya sabes cómo es estos blastómeros, ¿no? Dos blastómeros, vean, aquí dos blastómeros, 4, 32, etcétera, ¿no? Tienen 100% de potencialidad, 100% de potencialidad. Igual que el cigoto, acuérdense, el cigoto también se puede volver a lo que quieran, ¿no? Y estamos viendo ahora los procesos de lo que pasa al cigoto, ¿no? El cigoto se va a convertir a esto, luego se va a convertir a esto, luego a esto, luego a esto, ¿no? Sí, entonces por eso decimos que tiene 100% de potencialidad y también por tanto les podemos llamar que son totipotentes, totipotentes. No te olvides, cuando decimos totipotentes es una célula que tiene la capacidad de dividirse o especializarse en otras células, ¿sí? Muy bien. Entonces, como tal cual te dice acá, puede dar lugar a cualquier tipo celular. ¿Por qué? Porque está en kinder y recién va a poder decidir a qué carrera estudiar. ¿Sí? Bien, entonces hemos visto los dos extremos, ¿no? Las que son muy diferenciadas y que aunque queramos que estudien otra carrera no van a entrar, ¿sí? Y aquí tenemos a las que pues están en el kinder y pues están se pueden estudiar cualquier carrera, son muy potenciales, por tanto son totipotentes. Pero siempre va a haber también el término medio, ¿no? Las que están ahí como al medio que están un poco especializadas, están ya a punto de salir del colegio o ya concluyeron o están allí pensando qué van a estudiar, ¿no? Sí, a término medio si quieren. Te dice, la mayoría de las células tienen grados intermedios entre diferenciación y potencialidad. Entre diferenciación y potencialidad, ¿sí? Por tanto, si una célula, por ejemplo, está muy diferenciada, ¿qué quiere decir? Que su potencialidad está bajo, ¿sí? Que su potencialidad está bajo. Si hay una célula que tiene alta potencialidad, ¿sí? Tiene todavía la capacidad de dividirse en otras, especializarse en otras células, por tanto puedo decir que tiene baja, por tanto, diferenciación. No es contrario. Si esto sube, esto va a bajar, ¿no? Si esto baja, pues esto va a subir, ¿no? Todo correlativo. Bien. Entonces, si hablamos de diferenciación, ustedes ya saben cuando nos estamos especializando en algo, cuando nos estamos volviendo expertos en algo, ¿no? Bien. Supuestamente uno pues tiene que pasar, está escrito en algunos libros, ¿no? 10.000 horas, ¿no? Para que uno se vuelva experto en algo, ¿no? Experto en algo. Y pues si haces más horas, pues te vuelves mucho más experto, ¿no? Son teorías, otros dicen que es menos tiempo y depende, pienso, de qué actividad en que quieres volverte experto. ¿Sí? Bien. Entonces, si quieres volverte experto en biología celular, tienes que pasar buen tiempo aprendiendo biología celular, ¿no? Bien. Sigamos entonces. La diferenciación es un proceso de restricción potencial, ¿sí? Acuérdense esto, cuando nos estamos diferenciando, cuando una célula se diferencia de las otras, es decir, así, ¿no? Tal cual, ¿sí?
va a haber en sus genes ciertas partecitas nomás que van a estar activas, ¿no? No todo va a estar activo, ¿sí? Porque acuérdense, se está enfocando ya en algo, ¿no? Se está especializando. Por eso, en sus genes solo va a haber algunas partecitas que van a estar activas y otras van a estar inactivas, ¿sí? Por eso aquí te menciona proceso de restricción. No todo va a estar funcionando, no todo va a estar activo, ¿sí? Hay que restringirnos de algunas partes de este genoma, ¿sí? Bien, entonces, la diferenciación es un conjunto de procesos que transforma una célula que es bebé, una célula que no sabe qué hacer, una célula indiferenciada en una célula especializada, ¿no? En una célula especializada, ¿sí? ¿Y por qué va a suceder esto? ¿Cómo va a suceder para que se vuelva especializada? Resultado de expresiones y represiones. ¿Qué quiere decir? Esta partecita se va a expresar, ¿no? Y va a ser una proteína para que se vuelva, o las proteínas que hay, por ejemplo, en las células del hígado, o proteínas que hay más en las células, no sé, células del riñón, si en este caso quiera volverse en célula renal, ¿no? Y va a haber represiones. ¿Represiones a qué? Stop, ¿no? Restringir. Esta parte, como yo me voy a volver una célula renal, esta partecita es para que se vuelva una célula, por ejemplo, hepática. Por tanto, como yo no me voy a convertir a células del hígado, esta parte va a estar inactiva. Y esta partecita es para todo lo relacionado con célula renal, entonces va a estar activa, ¿no? Entonces va a haber expresiones y represiones stop, ¿no? De regiones génicas, ¿no? Y estas regiones génicas vamos a ir controladores, ¿no? Bien. Entonces, todos estos, lo que activamos y lo que bloqueamos, ¿sí? Definen las vías bioquímicas y definen la forma celular. Nos estamos volviendo especializados, ¿sí? Capacitándola, ¿para qué? Para que tenga una función específica. Capacitándola para que tenga una función específica. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, entonces continuemos, muchachos. La biología del desarrollo investiga, su nombre te dice, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Es como de hablar de ese proceso, vean, de tan chiquititos, se va a ir convirtiendo, vean, ¿no? Aquí se ve chistosito, ¿no? Bien, sigamos entonces, ¿no? Vean, aquí tenemos el humano, el conejito, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí varios, vean aquí cómo es el pescadito, ¿no? Varios seres y cómo se van a ir transformando, ¿no? Y desarrollando. Bien, entonces la biología del desarrollo, ¿qué hace? Pues estudia, ¿no? Estudia cómo es el desarrollo embrionario, ¿no? Investiga la diferenciación en la embriogénesis, ¿no? Aquí vemos, tenemos varios tipos de organismos, ¿no? Que estamos viendo que son realmente muy diferentes, ¿no? Se investiga la diferenciación en la embriogénesis. ¿Qué es lo que va a pasar? De aquí a aquí, ¿qué es lo que ha pasado? De aquí a aquí, ¿qué es lo que ha surgido, no? Bien. Aquí vamos a ir viendo, vean, todo eso, todo lo que tiene que suceder, ¿no? Bien, y esto vamos a ir viendo ya, o se va a ir viendo, ustedes lo van a ir viendo, vamos a decirlo así, en embriología, ¿no? Bien, ahora, los modelos experimentales más populares y más usados, vamos a decir, son en los anfibios, ¿sí? En los anfibios, una forma de estudiar la biología del desarrollo, ¿sí? Estos son vertebrados, tienen una ventaja. Dos, tienen fertilización, ¿sí? Vamos a ver ahí, vean, aquí están sus huevitos, ¿no? Y tiene, esto es bien importante, tiene un desarrollo embrionario externo, externo. Vean, estos huevitos no están en la pancita de esta ranita, ¿no? ¿Dónde está? Allí, acumulado. Vean, aquí están los huevitos de estas ranitas, ¿no? Que se puede ver sus células. Eso es bien importante. Se puede ver sus células. Por tanto, como yo tengo aquí a los bebés, si quieren, ¿no? Es más fácil observarlos y estudiarlos. Imagínense que pasa eso en el humano, ¿no? Ahí la placenta y nosotros viendo ahí al bebito cada día para ver qué le ha crecido, cómo está, no sería mucha cosa, ¿no? Pero bueno.
¿sí? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Imagínense, a los 9 meses ya ver ahí al bebé, ¿no? Bien. Entonces dice, como es externo, como su desarrollo es externo, su desarrollo embrionario, facilita las manipulaciones experimentales, ¿no? Y a estos huevitos de estos anfibios, pues vean, le van a poner sustancias, van a ver qué pasa, qué sucede, qué pasa en cada proceso, qué pasa si no le ponen alguna sustancia o le ponen de más o le ponen poquito, ¿no? Eso se estudia, experimentos, ¿no? Bien, entonces los anfibios son una buena manera de estudiar el proceso del desarrollo embrionario, ¿no? Observación desde la fertilización, desde que se ha unido, vamos a decir, como el cigoto, ¿no? Cuando se forma similar al cigoto, ¿no? Hasta la formación de un organismo adulto, ¿no? Desde aquí todo vamos a ir viendo qué es lo que le pasa a este anfibio, qué es lo que le crece, qué es lo que se quita, vean su colita, ¿quién le vamos a cortar, ¿no? ¿Sí? Y hasta que se vuelve adulto, ¿no? Adulto. Todo eso se va a ir estudiando y es más fácil de estudiar. Bien. Vamos a ver algunos experimentos clásicos, como tal cual dice, ¿no? Hay trasplante de embriones de la misma especie, ¿sí? Trasplante de embriones, que aquí tenemos, aquí vamos a trasplantar, ¿no? Trasplante de embriones de la misma especie, determinó el efecto que tiene el microambiente sobre la diferenciación celular, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Acuérdense, estamos diciendo que estos huevitos están ahí en forma externa, ¿no? Va a influir mucho qué le está rodeando a estos de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir? En el desarrollo embrionario influye mucho lo de afuera, lo que está en la parte, en su entorno, ¿no? Lo mismo pasa en los humanos, ¿no? En ciertas etapas, la madre tiene que cuidarse mucho en su embarazo porque es peligroso, porque acuérdense, todo lo que está alrededor influye, ¿sí? Eso es lo que se ha determinado, ¿no? Determina el efecto que tiene el microambiente sobre la diferenciación celular en el embrión aceptor, ¿sí? De aquí, vean, le vamos a trasplantar esto de aquí, ¿sí? Le vamos a trasplantar, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que pasa en este ser, en este anfibio, qué es lo que le sucede, ¿no? Y pues realmente se da cuenta que sí afecta su ambiente, ¿sí? Dime con quién andas y dime, ¿no? Con quién andas. Bien, dime con quién andas y te diré quién es, ¿no? Esa frase está común, ¿sí? Vamos a hacerle que cumpla esta ley de acá, ¿no? El ambiente afecta hacia ellos. Bien. Bien, ¿cómo se hace ahora los trasplantes en estos anfibios, ¿no? Los trasplantes se retiran de una región dorsal, vean, les vamos a quitar de aquí, ¿sí? Y siempre se van a insertar en una región ventral. Siempre se van a insertar en una región ventral, ¿sí? ¿No? Entonces, vean, le ponemos, sí, ¿no? Le ponemos. Bien. Ahora vean esto, te dice, la operación, como es un trasplante, por eso se llama operación, la operación en los embriones jóvenes, es decir, menos diferenciados, las células del trasplante se desarrollan de acuerdo con el tejido aceptor. ¿Qué quiero decir? Vean, imaginemos que esto que estamos llevando sean así niñitos, células bebés que no saben qué es lo que van a hacer, están ahí poco diferenciadas, son así jóvenes, ¿no? Embriones jóvenes, ¿sí? Y le estamos trasplantando aquí, ¿no? Ojo, aquí acuérdense, habíamos dicho, siempre ponemos de aquí a esta región, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Ella va a llegar aquí, ella llega aquí y va a depender en qué se va a convertir con lo que le está rodeando, ¿sí? A eso me refiero. Dime dónde has llegado y tu alrededor te va a influenciar, por decir así, ¿no? ¿Sí? Las células del trasplante se desarrollan de acuerdo con el tejido aceptor. Este es mi tejido aceptor, ¿no? El que está aceptando a este trasplante, ¿no? A esta chiquita le está aceptando, ¿sí? Por tanto, ya de ahí adelante, ella va a decidir qué es lo que quiere convertirse, ¿no? Si estas están, no sé, imaginemos, no estoy exagerando, si estas, por ejemplo, de aquí son células renales, pues ella también de repente se va a convertir en una célula renal, lo más probable, ¿sí? ¿Por qué? Como es niña, se deja influir por los demás, ¿sí? Acuérdense, los niños son como pavimento fresco,
¿sí? Le pisas y queda huella, ¿no? ¿Sí? La huella se queda ahí. Bien, entonces se dice, como está trasplantando, vean, esto que no quiero que se olvide, ¿no? Cuando nosotros hacemos el trasplante, se retira de una región dorsal, del dorso, y se pone en una región ventral, ¿sí? Y vean, aquí lo mismo, ¿no? Región ventral de la dorsal y lo estamos poniendo en una región ventral. Como su alrededor le influye, ¿qué es lo que pasa? Dice, se forma el tejido en tejido ventral. Vean, aquí se ha ido formando estas chiquitas, ¿no? Ahí se han quedado. ¿Por qué? Porque cuando es joven, influyen los de su alrededor. Es más fácil influir, ¿sí? Ya cuando es adulto, ¿sí? Ya cambia la cosa, ¿no? Cuando el injerto se hace a partir de embriones donantes más maduros, imagínense los que de acá están aquí, sí, imagínense que ya son ya estudiantes que ya han hecho un examen o que ya se han preparado en un instituto para la prepa, ya están, no sé, en ejemplo, han decidido estudiar medicina, ya han empezado a leer libros por su propia cuenta, todavía no están dentro, pero ya casi ya saben más de esa área, ¿no? Son más expertos, ¿sí? Por tanto, dice, el injerto que se hace a partir de embriones donantes que son más maduros, es decir, que ya son tipo adultos, vean, aquí lo estamos donando, acuérdense, ¿cómo es los trasplantes? De dorsal a ventral, ¿no? Ahora te dice, las células del trasplante forman un tejido diferente al sitio aceptor. ¿Por qué? Porque él ha venido ya adulto, ¿no? Ya un poco diferenciado, ¿sí? Cuando le vamos a poner aquí, a él no va a hacer caso lo que le está a su alrededor, porque ya es más maduro, ya sabe sus propias decisiones. Él dice, voy a estudiar medicina y va a estudiar por más que aquí les influya, ¿sí? Y no van a lograr influir. Por tanto, él se va a convertir como era antes, ¿no? Vean, el trasplante se desarrolla en un tejido dorsal similar al del donante. Similar al del donante. ¿Qué es lo que quiero decirte? Este muchachito, esta célula que ha sido trasplantada, no hace caso a donde ha llegado, ¿sí? Igual se va a subir arriba, a nivel dorsal. ¿Sí? Entonces vean la diferencia, ¿no? Vean la diferencia. Entonces podemos concluir. Vamos a concluir. La capacidad de responder a las señales externas son determinantes de la diferenciación celular, pero ojo, depende de la edad celular, ¿sí? ¿Lo externo nos puede influir? Sí, pero depende en qué edad celular tenga, ¿no? ¿Qué edad? Si es una célula bebé, joven, que no sabe qué quería, pues se va a volver también al mismo lugar. Pero si hemos visto, si era una célula adulta, ya, un embrión adulto, pues se va a convertir como era en ese momento, ¿no? Igual se va a venir aquí, por más que le pongamos acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende? De la edad. Mientras más niño, más influenciado. Mientras más adulto, ya no va a ser tan influenciado, ¿no? Ya va a decidir sus propias decisiones. Bien, y aquí todos vamos a ir viendo en base a eso, ¿no? Aquí tenemos este niño, al que le hemos trasplantado, ¿no? Acuérdense, su entorno le influye y él acepta, porque es niño, obedece. Te dice, las células más jovencitas, las células más niños, ¿sí? Tienen una plasticidad que las hace susceptibles, ¿no? Sí, son como plastilinas, vamos a decirlo así, para que se pueden, ¿no? Es fácil manejable, se pueden manejar, le dices algo, pues hacen caso y tal, ¿no? ¿Sí? Es más fácil corregirlos, vamos a decir, ¿no? Influirlos, ¿sí? Por tanto, son más susceptibles a las señales extracelulares. Lo que le dice su entorno, acata. Lo que le dice su entorno, se convierte. Si ella le dice que se vuelva doctor, se va a volver doctor, ¿no? En esta etapita, ¿sí? Bien. En cambio, te dice, el trasplante de embriones tardíos, ¿sí? Ya un adulto, pues ya no le va a hacer caso a su mamá muchas veces, ¿no? Independientes de señales externas. ¿Sí? ¿Qué me importa la señal externa? Yo voy a decidir mis propias decisiones, ¿no? Comienza su diferenciación en el embrión donante, ¿no? Bien. En el donador ya era, ¿no? Acuérdense, en el donador él ya era grande, ella era
ya estaba estudiando una área, ¿no? Específica, ¿sí? Por más que llegue al receptor, al que va a recibir, igual se va a subir y se va a diferenciar, ¿no? Se va a volver arriba como antes era. Muy bien. Entonces ya sabemos dos palabras muy importantes, la diferenciación, ¿sí? Y la potencialidad, ¿no? Bien, entonces creo que hasta ahí estamos muy bien. Vamos a un momentito. Muy bien, entonces ahora continuamos. Te dice, en animales, la diferenciación se inicia en la etapa embrionaria que es de gástrula, ¿sí? Estamos hablando prácticamente de la gastrulación, ¿sí? De la gastrulación. Ya hemos visto estos procesos, estos de acá, que voy a ver. Estos de acá, ¿no? Se ha fecundado, se ha empezado a dividir, ¿no? Y ya después ahora, que ya se ha dividido varias veces, va a empezar a diferenciarse. ¿Gracias a qué? A la gastrulación. ¿Bien? Entonces todo empieza con la gastrulación, ¿no? Gastrulación, ¿sí? Vean, aquí hay grupitos de células que se están diferenciando de estas, aquí ya son diferentes también, ¿no? Ya nos estamos yendo a la universidad, ya nos estamos yendo a la universidad. ¿Sí? ¿A qué? A estudiar algo específico. Bien, cada uno por su lado, ¿no? Bien, entonces te dice, el compromiso de las células embrionarias con un programa de diferenciación es durante la gastrulación, ¿sí? Es como vamos a decir la universidad, la gastrulación, ¿no? La etapa donde ya definitivamente ya nos estamos yendo para otro lado, cada uno, ¿no? Después de la segmentación o clivaje. Acuérdense, la segmentación es esa etapa, ¿no? Aquí tenemos lo que es el cigoto, se ha empezado a dividir, se ha empezado a segmentar, se ha empezado a clivar, ¿no? Y se ha ido dividiendo en más, en más, en más, ¿no? Cada vez en más, ¿no? Y ya después de este le sigue, ¿qué? La gastrulación, ¿no? Por eso dice, la gastrulación es después de la segmentación o clivaje, después de todo esto de acá, ¿no? Bien. Entonces, acá hay otro resumen. Te dice, después de la fertilización, es decir, después de esa unión del óvulo y del espermatozoide, si quieren, ocurre divisiones mitóticas sucesivas. Estas de acá, estas divisiones, se dividen, ¿no? A gran velocidad, es muy rápido esta división, ¿sí? Que le vamos a llamar nuevamente como segmentación o clivaje, ¿sí? Segmentación, ¿sí? Vean, hay hartos ahí, ¿no? Segmentación. ¿Cuál es el objetivo en este proceso? Vean qué rapidito aumentan, ¿no? Varias células. Objetivo, aumentar el número de células. Aumentar el número de células. Pero vean este detalle. Vean, este cigoto de aquí es lo mismo, el mismo tamaño que esta blástula, por ejemplo, ¿sí? O que esta de acá. Sí, ¿no es cierto? Sí, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Estamos aumentando en número de células, pero cada vez más chiquititas, ¿no? Más chiquititas. ¿Sí? Y el tamaño sigue siendo lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces veamos, dice, la fase G1, ¿se acuerdan de lo que hemos hablado en tema 9? La fase G1, fase G2, etcétera, ¿no? La fase G1 que está aquí, esta fase donde ya empezábamos a duplicar, a hacer nuestras proteínas, ¿no? En la fase S ya duplicar a nuestro jefe, a las histonas, ¿no? A hacer los precentriolos y demás, ¿no? Te dice este dato importante. Igual en la fase G2, ¿no? Se sigue haciendo muchas cositas. La fase G1 y la fase G2, ¿qué dice? Se omite, se omite. Por eso es que la célula, vean, son chiquititas, porque no estamos engordando, no estamos engordando. Acuérdense, era común el embarazo esto, ¿no? Teníamos que engordar. Pero como no estamos engordando, pero sí nos estamos dividiendo, vamos a ir todo el tiempo rápido en mitosis, 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 pero sin engordar. Cada vez nos estamos volviendo flaquitos y más chiquititos, por tanto, ¿no? El tamaño de las células hijas disminuye. El tamaño de las células hijas disminuye, pero ojo, todas tienen jefes,
Porque la fase S, donde es la síntesis de ADN o la duplicación del ADN, está activa. Por tanto, todas las células que tenemos aquí van a tener GPs, ¿no? GPcitos. Bien, ahora te dice, al final de la segmentación, por tanto, el volumen total del embrión no se cambia. Vean, es lo mismo, ¿no? Desde que se ha unido el óvulo espermatozoide es lo mismo que este blastocito, igualito, el mismo tamaño, ¿sí? Solo estamos aumentando en número de células y no en tamaño, ¿sí? No en tamaño. Aunque el número de células es más alto, ¿no? Más alto. Acuérdense, te decía tu libro, perdón, te decía tu libro que las divisiones son rápidas, rápidas. ¿Por qué? También por esto, G1 y G2 está inactivo, ¿no? G1 y G2 está inactivo. Bien. Ahora te dice, una vez acumulado el número suficiente de células, y hemos hecho un buen número de células aquí, ¿sí? Comienza, ¿qué? Ir a la universidad. Ir a la universidad, comienza la gastrulación. Vean cómo va a pasar la gastrulación, vean qué pasa, ¿no? Ya nos vamos a ir diferenciando, nos vamos a ir convirtiendo. Vean, aquí hay hartos tipos de células, ¿no? Amarillos, naranjas, un color más bajito, ¿no? La división sigue, porque vean, estamos aumentando, sigue células, pero lentamente, ¿sí? Pero lentamente. Ahora sí, ya vamos a modificarlos, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí este blastocito. Aquí en la gastrulación, vean, ya es más grande, ¿sí? Ya vamos a engordar. Como ya estamos engordando, la división va a ser lenta, ¿sí? Porque engordar no es tan rápido, ¿no? Bien. Entonces, está caracterizado esto por movimientos celulares intensos, ¿sí? Movimientos morfogenéticos. Estamos cambiando la forma. Vean qué es lo que pasa. Nos estamos modificando. Hay cambios morfogenéticos, ¿sí? Dando lugar a las famosas 3 capas germinales, ¿sí? Vamos a tener las 3 capas germinales, que aquí se ve en amarillo el ectodermo, luego tenemos el endodermo, y por último vamos a tener aquí, se ve lo que va a ser el mesodermo, ¿no? ¿Sí? Entonces vean que es varias células que tenemos, 3 grupitos, ¿no? El ectodermo, el mesodermo, y por último, el endodermo, ¿no? El endodermo. Bien, ¿no? 3 capitas, aquí también se ve, ¿no? Tenemos el ectodermo, tenemos el endodermo, y por último en el medio, el mesodermo, ¿sí? 3 grupos, ¿no? Es como que vamos a dividirlo área salud, los que quieren estudiar salud, los que quieren estudiar algo de tecnología, los que quieren estudiar algo, no sé, de más como derecho, temas así de algo de sociología o similares, esto, ¿no? Humanidades. Ahí está, ¿no? Los 3 áreas. Bien. Bien, entonces el embrión en este momento, ¿cómo se va a conocer? Como gástrula, ¿sí? Como gástrula, la gástrula, ¿sí? Bien, entonces ya sabes qué es lo que sucede en lo que va a ser la gastrulación. ¿Cuál es su fin? Esto igual les va a servir para embriología, ¿no? Embriología es una de las materias, vamos a decir, un poco pesadas, ¿sí? Pesadas, lo vamos a decir si quieren, un poco compleja porque todo es proceso, que de esto ha salido esto, luego de esto ha salido esto, se le ha desaparecido esto, ha aparecido esto, ¿no? Entonces, es una serie de procesos. Y si tú una partecita no has entendido, para entender esta otra no te vas a perder y memorizar va a ser un caos, ¿no? Entonces, siempre es mejor igual en biología entender qué pasa después de la otra cosa, ¿sí? ¿Sí? Yo siempre decía, si no sabes las células de la cresta neural, pues, todo se va a deslumbar tu conocimiento porque las células de la cresta neural se habla en varios temitas. ¿Sí? Bien, sigamos. Bien, entonces dice, en la gastrulación, las células comienzan el proceso de transcripción, expresión génica a partir del genoma cigótico, ¿no? Es decir, en relación a nuestro jefecito, ¿no? Vamos a empezar a utilizar ahora al jefe, ¿sí? De este jefe, pues yo voy a copiarle, ya sea a ARN mensajero, ¿sí? Voy a empezar a hacer proteínas porque ya me estoy diferenciando, muchachos, ya me estoy diferenciando, por tanto tengo que tener mis propias cositas que son para mi área, ¿no? Si estaré estudiando para el área de salud, me compraré libritos de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, o los materiales en base a esto, ¿sí?
Entonces te dice, va a empezar la expresión génica, ¿sí? Bien. Entonces aquí tenemos como como el tiempo, ¿no? La fertilización cuando se ha unido el cigoto con, perdón, el óvulo con el espermatozoide formando el cigoto, ¿no? De ahí ha sucedido una serie de divisiones de forma rápida, ¿no? La segmentación, ¿sí? Y el ARN deriva exclusivamente en este momento de la madre, ¿sí? El ARN, que acuérdense, es como la copia fiel, ¿sí, no? Ya en la gastrulación, el genoma materno y paterno comienzan a contribuir al perfil proteico, ¿no? Y ya vamos a hacer proteínas porque nos estamos diferenciando. Bien, entonces veamos los eventos esenciales para la diferenciación, ¿no? Aquí ella es la célula que se está diferenciando, ¿no? Ya está estudiando, no sé, aquí no se está estudiando de cosméticos, algo, pues ya se ha comprado, ya ha ido contratando docente que les enseñe, va a practicar, etcétera, ¿no? Bien, entonces eventos esenciales para la diferenciación. Uno, reordenamiento celular en la gastrulación, ¿sí? En la gastrulación nos vamos a ir dividiendo. Los que están en el grupo de ectodermo, los que están en mesodermo, los que están en el endodermo, cada uno se va a ir ordenar, va a haber un reordenamiento celular, ¿sí? No todos vamos a ir al ectodermo, ¿sí? Nos estamos reordenando, ¿sí? Bien, posiciona a las células en microambiente, ¿sí? Cada uno tiene su propio ambiente, ¿no? Su propio ambiente, ¿sí? En regiones, en áreas específicas, ¿sí? Va a haber morfogénesis, estamos cambiando la forma, ¿sí? Porque queremos estudiar otra cosa, queremos estudiar una área específica, ¿no? Participan macromoléculas intracelulares de nuestra propia célula y también va a haber otros factores extracelulares, ¿no? Y va a haber interacción entre estas, ¿no? Tanto intracelulares y extracelulares. Acuérdense, ya hemos visto esto parte de la célula, ¿no? Todo lo que me llega un estímulo a mi célula, pues influye a que yo haga algo, o aquí adentro también, ¿no? Me va a influir en que algo haga mi célula, ¿no? Los cambios en la forma celular, ustedes saben que depende de quién, citoesqueleto, ¿no? El citoesqueleto. Bien. ¿Qué más qué es lo que va a haber? Inicio del control cigótico de la transcripción génica, ¿no? Inicio del control cigótico de la transcripción génica, ¿no? Todo relacionado con mis jefes. Ahora ya vamos a tener nuestros jefes que van a expresar solo algunas áreas, en otras células van a expresar solo algunas áreas, ¿no? Y otras áreas van a estar bloqueadas, por ejemplo. Bien. Vean todo este tema, todo está casi prácticamente relacionado con diferenciación, ¿no? Bien. Entonces, la diferenciación es resultado de una serie de expresiones génicas controladas, ¿sí? Esto es bien importante, todo tiene que ser controlado. Nunca vamos a encontrar, vamos a decirlo así, exagerando, una célula en que todo esté expresando, ¿no? Ahí todo esté trabajando, todo esté activo, ¿no? No vamos a encontrar una célula diferenciada donde todo su gen, todo su jefe, todo su ADN esté activo, ¿sí? ¿Sí? Solo algunas áreas van a estar activas, ¿no? Solo algunas áreas van a estar activas y otras bloqueadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una célula diferenciada, ¿sí? ¿Sí? La defraglación, que significa similar a arder, ¿no? Pero sin explosión, vamos a decirlo así. La defraglación del control de la expresión génica permite la producción selectiva de proteínas esenciales para funciones celulares específicas al final del proceso de diferenciación. Nuevamente, todo está relacionado de que hay lugares específicos que van a expresarse y otras no, ¿sí? Esta que se expresa va a producir una proteína especial, una proteína que es específica para una célula que se está diferenciando, ¿no? Bien. Entonces, los cambios en las células son el resultado de ¿qué? Inactivación de ciertos genes y activación de otros, ¿no? Aquí está mi jefe, ¿sí? Todo aquí se ve pequeñas partecitas del jefe, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en las células? Donde si es una célula, por ejemplo, diferenciada, ¿sí? Imagínense que así está su gen, su ADN, ¿no? Hay partes que están activas y otras partes no.
Y así tiene que ser, ¿sí? Los cambios celulares son el resultado ¿de qué? De que hay genes activos y de que hay genes inactivos, ¿no? Inactivación de otros genes y activación de otros. Así tiene que estar. Nuevamente, no van a haber genes donde todos estén activos, no va a haber. ¿Sí? O que todo esté inactivo, es como una célula que no tendría especialidad. ¿Okay? Bien. Algo importante es mencionar esto, ¿no? Todas las células, vamos a fijar hartas células, tienen al mismo jefe, ¿sí? Tienen al mismo jefe. Y lo mismo que les había dicho hace rato, ¿no? Porque si tenemos el mismo jefe no somos igualitas, ¿no? ¿Por qué? Porque solo algunas áreas van a estar activas, por ejemplo, para esta célula. Para esta célula que es, por ejemplo, células del riñón, algunos genes van a estar activos, ¿no? Para esta célula. Y así sucesivamente con otras células, por ejemplo, esta célula, si fuera muscular, aquí sus genes de este ADN van a ser específicas para que hagan proteínas para esta célula y por tanto se va a volver diferencial, ¿no? Entonces, todas las células de un organismo tienen los mismos genes, los mismos genes. ¿Cuál es la diferencia? De que unos están activos y en otras células están inactivos, ¿no? ¿Sí? Y otras partes están activas, ¿no? Por ejemplo, te pone el caso, y aquí vamos a ir comparando, de los eritroblastos. Eritroblastos es una célula o un glóbulo rojo bebé, ¿no? Cuando hablamos de blasto, bebé, siempre me gusta decir los bebés, ¿no? Bien, te dice, parte de su patrimonio, ¿sí? Requerido es requerido para la síntesis de hemoglobina, ¿sí? Imaginémonos que estas manchas rojas, ¿sí? Son para hacer hemoglobina, ¿sí? Para la síntesis de esta hemoglobina, ¿sí? Por tanto, este glóbulo rojo bebé, ¿sí? En su jefe tiene estas partes rojas activas, por tanto va a poder hacer hemoglobina. La neurona tiene al mismo jefe, tiene al mismo, con todo lo mismo, ¿sí? Te dice por esto, aunque tenga los genes para hemoglobina, aunque tenga estas manchas rojitas, no hace hemoglobina. ¿Por qué no va a hacer si tiene? Porque está inactiva, ¿sí? Y en este jefe de esta celulita está activa proteínas que son para su función, ¿sí? Todas las proteínas que son de neurona, pues va a estar activa. Imaginémonos que son todas las verdes, ¿sí? Y las amarillas fueran para una célula renal, por ejemplo, va a estar inactiva, ¿no? Todas las verdes que son para neurona va a estar activa. Eso nos referimos, ¿no? Bien. Muy bien, muchachos. Muy bien, muchachos. Sigamos. Te dice, cada célula tiene codificada en su ADN la información necesaria para la síntesis de todas las proteínas. Lo mismo, ¿no? Tenemos todas las células los mismos jefes. Por tanto, puedo hacer todas las proteínas. Pero acuérdense, como no pueden hacer todas, ¿por qué no pueden hacer todas? Porque no todas van a estar activas dependiendo del tipo de célula, ¿no? Pero solo una porción selecta, una porción específica del gen se va selecta de proteínas se produce en ella, ¿no? Solo una partecita va a estar activa y esto ya puedo copiarle, voy a formar ARN mensajero y de este ya voy a poder hacer proteínas, ¿no? Voy a poder hacer proteínas. De aquí, como está inactiva, pues no puedo copiar, no voy a poder hacer proteínas, ¿sí? Y habrá otras células que esto esté activa y esto esté bloqueado, ¿no? Bien. Entonces siempre vamos a ir viendo que no todo está activo. Eso es súper importante entender, ¿sí? Bien. Hay transcripción selectiva de ciertos genes, mientras que otros no se transcriben. Esto se puede transcribir, los de amarillo se va a poder desarrollar, esto de aquí blanco no vamos a poder desarrollar, ¿sí? Por dos mecanismos, ¿sí? Un mecanismo transcripcional, cuando estamos copiando, ¿no? Se ejercen en ADN regulando la intensidad de transcripción. Y la otra forma es post-transcripcional, después de haber copiado, después de la transcripción, ¿sí? Actúan entre la transcripción del ARN mensajero y la traducción de proteína, ¿no? Proteína, ¿sí? Acuérdense, después de copiar, nosotros ya tenemos el ARN mensajero, ¿sí? Y
también vamos a poder tener la proteína. Los cambios van a ser post-transcripcionales. Bien, vean entonces, todo está relacionado de que se activa y el otro que está inactivo, ¿no? Es todo prácticamente relacionado en base a esto, ¿sí? Entonces hay ventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque te van a preguntar casi, es más chance de que te pregunten lo mismo, ¿no? Lo mismo porque se repite mucho esto, se repite mucho eso, ¿no? Bien. Entonces te dice, durante la diferenciación hay activación de ciertos genes, estos están activos, e inactivación de otros. Activación de ciertos genes e inactivación de otros. ¿Sí? Bien, entonces nosotros vamos a imaginar como que tenemos una cocinita, y en esta cocinita pues tenemos cocinando, ¿sí? A nuestro ADN, ¿sí? A nuestro ADN. Si yo aprendo una hornilla, esta parte se va a activar, ¿sí? Y ustedes incluso se acuerdan, ¿no? Cuando nosotros aumentamos la temperatura, ¿qué es lo que pasaba? El ADN se separaba, ¿no? El ADN se separa. Bien. Y cuando bajamos, pues el ADN se une y pues no puedo copiar, ¿no? No puedo copiar. Y pues lo vamos a ver por eso como si fuera una cocinita, ¿sí? Una cocinita donde estamos cocinando nuestro ADN, ¿sí? Las partes que encendamos va a estar activa y las que están apagadas va a estar inactiva, ¿no? El control de la transcripción regula la disponibilidad del ADN para generar ARN mensajeros, ¿sí? Estos van a ser nuestros controladores, ¿no? Para la transcripción. Si está encendido, puedo hacer ARNs mensajeros, puedo copiar aquí, por tanto estoy formando mi ARN mensajero. Y con este ARN mensajero ya puedo hacer proteínas, ¿no? Bien. Entonces, el control de la transcripción es específico para cada tipo celular, ¿sí? Ejemplo, vamos a decirlo así, esta cocina es solo para hacer, por ejemplo, vamos a decir, células del riñón, ¿sí? Células del riñón, ¿sí? Solo puedo hacer eso, ¿sí? Es una cocina para hacer células del riñón, ¿sí? Entonces, en esta cocina para hacer células del riñón, solo imaginemos que estas dos hornillas van a estar activas, las demás no, ¿sí? O si fuera células para el hígado, vamos a tener pues otra cocina donde solo vamos a encender estas dos de acá, ¿no? Entonces, es específico para cada tipo celular y varía desde el silenciamiento total hasta las diferencias en la actividad transcripcional, ¿sí? Bien. Silenciamiento total, todo vamos a estar apagados, ¿no? Bien, entonces, la activación génica, es decir, para aprender nosotros, ¿sí? Está mediada por proteínas nucleares, ¿sí? Proteínas activadoras de genes, o también llamadas los factores de transcripción, ¿sí? Que reconocen secuencias específicas del ADN y favorece la aproximación de proteínas necesarias para la transmisión, por ejemplo, la RNA polimerasa, ¿sí? Imaginémonos, por ejemplo, que esta hornillita de acá, esta de acá, este botoncito de acá, enciende esto de acá, ¿sí? Es decir, esta de acá va a decir, ¿no? Vea, esta partecita de aquí es lo que nos sirve para hacer proteínas para una célula renal, va a decir, ¿no? Entonces va a decir, aprendamos, ¿sí? Enciende y se va a separar este ADN, ¿no? Se va a abrir estos genes, se va a separar el ADN y pues vamos a poder copiar, ¿sí? Y vamos a dar espacio, por ejemplo, a esta proteína que era la ARN polimerasa, ¿no? Porque ella se encarga de ¿qué? De hacer ARNs, ¿no? Pues es la mamá del señor Smith, ¿no? Entonces, alguien ahí está reconociendo, avisando si es esa partecita donde debemos encender o no la hornilla, ¿sí? Bien. Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí y mañana estaríamos concluyendo el tema 11, ¿no? El tema 11 prácticamente, ¿no? Bueno, chicos, entonces nos vemos. Acuérdense de estos detallitos. El tema 11 es cortito, pero también la ventaja es que, pues, como es cortito, pues también hay harto chance de que se pregunte, ¿no? También poquito, ¿no? O sea, lamentablemente estos temas 11 son, como es con poquito, pues también hay el riesgo de que no se pregunte también algunas veces. Puede ser, ¿sí? Pero también sí o sí te puede que entre alguna pregunta acá, ¿no? Bien, entonces, sigamos muchachos, igual esta materia, este tema te va a servir para embriología también, ¿sí?
Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase y sigan estudiando. No se olviden estudiar. No se olviden.